Reunión de jóvenes, viernes 28 de octubre del 2022, en casa. Vamos a leer Lucas capítulo 4, del versículo 16 hasta el versículo 30. Y esta parte está hablando de lo que hizo Jesús, ¿no? Está hablando de él. Vino de Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Acá cabe aclarar que la palabra sinagoga es el lugar donde antes los judíos se reunían para leer los libros sagrados antiguos, recordar lo que decían los libros sagrados antiguos y tal vez, no sé, hablar de ellos o simplemente escuchar de vuelta la palabra de Dios en esos libros antiguos. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y se quedó ahí. Esto lo podemos encontrar en el libro de Isaías, capítulo 61. En esta parte, el libro de Isaías hablaba del Cordero que iba a venir, de Jesús. Hablaba prácticamente que Dios lo envió para sanar, como decía acá, para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos, y darle libertad a los oprimidos, y predicar las buenas nuevas del Señor, o sea, predicar el año agradable del Señor. A eso Dios envió a Jesús. Antes no existían capítulos ni versículos, así que lo tuvo que buscar y halló esta parte que hablaba de él. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque esperaban que él dijera algo más. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Porque ¿qué pasaba? Que él leyó una parte del libro de Isaías, y todos decían: qué bonito, porque ellos pensaban que este libro, esta parte, estaban hablando de ellos, de que ellos eran personas que iban a darle buenas noticias a los pobres. Pensaban que eran personas que sanaban los corazones quebrantados, que le daban libertad a los cautivos y le daban vista a los ciegos, que le daban libertad a los oprimidos, porque ellos se sentían de esa manera, que ellos eran eso. Y comenzó a decirle Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él. Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y Jesús estaba hablando de ese momento en que le iban a colgar de la cruz y le iban a decir: vos, si sos el siervo de Dios, ¿por qué no te salvás a vos mismo y bajás y nos salvás también a nosotros? Eso le estaba diciendo, estaba profetizando lo que iban ellos a hacer, la maldad que iban a hacer, y también estaba hablando de él, ¿no?, de lo que iba a suceder. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su tierra, porque a él lo tenían como profeta y estaba en su tierra y no lo iban a aceptar, lo iban a rechazar. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. O sea que Dios envió a Elías, el gran profeta de la antigüedad, a una viuda de Sarepta de Sidón. Quiere decir que como mandarlo a otro, no lo mandó a Israel, lo mandó a otro lugar
Cuando en Israel el pueblo de Dios tenía una necesidad, o había muchas viudas y había mucha pobreza, y el cielo se había cerrado por 3 años y 6 meses, que Dios lo cerró porque lo dijo así Elías, que se iba a cerrar el cielo, que Dios le cerró el cielo. Elías fue enviado a otra persona, digamos, que no era el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se portaba muy mal. Y muchos leprosos habían en Israel en los tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, también en la época de Eliseo, que es otro profeta, también hubo gran necesidad, muchos enfermos de lepra, pero Eliseo, el gran profeta de Israel o de la antigüedad, fue enviado a Naamán, que era un sirio. O sea, que mandar lo que necesitemos acá en Argentina, que venga fulano o alguien muy importante para ayudarnos, no sé, con la economía. No, pero lo mandaron a Santiago de Chile, o lo mandaron a Asunción de Paraguay, o lo mandaron a Brasil, a Uruguay, cuando nosotros somos los que necesitamos, no ellos. Pero eso era la forma de pensar de Israel. Nosotros necesitamos, y los mandaron a otro lugar. Y prácticamente Jesús estaba diciendo, a mí no me mandaron para hacer posesión de ustedes. Aunque yo soy Jesús y conocen a mi papá, o sea, papá en verdad no es el papá directo, sino que Jesús nació a través del Espíritu Santo y de su mamá. Pero bueno, lo conocían así de familia, digamos. Sin embargo, aunque era de Nazaret, criado en Nazaret, no era de ellos, por decirlo de alguna manera. Y ellos decían como que prácticamente está diciendo, sí, te conocemos, vos sos nuestro, sos de los nuestros. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo echaron fuera de la ciudad, y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. O sea, se lo llevaron porque lo querían tirar de un lugar alto y matarlo. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. No sé cómo pasó en medio de ellos, fue algo de Dios tal vez, y se salvó de que lo mataran antes de tiempo, ¿no? Porque era tanta la ira que sentían ellos, porque le estaba diciendo prácticamente, yo no soy de ustedes, aunque yo me crié acá, no soy como ustedes. Eso le daba bronca, y le daba bronca de que Dios mandara a otros digamos la salvación, o la llave, la clave para salir de ese problema, y no a ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que ellos eran un pueblo aparentemente bueno, santo, pero por dentro estaban podridos. Estaban llenos de ceremonias, de cosas religiosas, de cosas que hacían, como leer la palabra en los sábados, y se reunían y leían los libros antiguos, pero salían de ahí y eran demonios. Por dentro estaban podridos. Y eso lo que era lo que a Dios no le agradaba, que era lo que él no quería. Y Jesús fue enviado prácticamente para decirle sus verdades, porque le dijo sus verdades prácticamente, y a ellos no les gustaba. Es más, ahí vemos prácticamente cuál fue la actitud de ellos. En vez de decir, pedimos perdón al Señor, lo agarraron a él y lo querían matar. Entonces imagínate, te está diciendo, mira, vos picaste en esto, mentiste en esto, y a Dios no le agrada eso, y agarrás al profeta eso, agarrás y lo acuchillás. Eso es un mentiroso y un asesino aparte. Prácticamente eso fue la actitud de ellos. Y eso es lo que nos pasa también a nosotros. Nosotros tenemos que tener la humildad de poder aceptar nuestros errores. Cuando Dios manda a alguien para hablarnos, o nos habla a través de una palabra, y tenemos que aprender a ser humildes de corazón, y que esa bendición que Dios nos está dando no nos las comamos nosotros solos, que la podamos repartir, y no seamos envidiosos cuando Dios le habla a otras personas y bendice a otras personas, aunque a veces sean nuestros enemigos esas personas, aunque sean personas que tal vez nosotros no las querramos, personas que detestamos. Tal vez Dios le quiera hablar también a esa persona y bendecirla, y nosotros no podemos ser
una interrupción para que Dios hable a esa persona. Tal vez incluso nos puede mandar a nosotros mismos a hablar a esa persona que detestamos y nosotros somos tropiezo. Pero a Dios no le agrada eso porque Él lo que quiere es salvar a todos, a todas las familias de la tierra, no solamente escoger un pueblito y que, ¿cómo se llama? Sean ellos mismos y a todos los demás lo dejen sin pan. Así que bueno, esa era la reflexión que quería hacer sobre esta palabra en la reunión de jóvenes del viernes 28 de octubre de 2022.